Queremos presentar en esta noche, para finalizar nuestra semana de oración juvenil, a uno de nuestros jóvenes. Él es un joven que, hasta donde yo le he solicitado, no me ha dicho que no. Siempre está dispuesto a colaborar conmigo en las cosas que yo le he pedido que haga. No conozco mucho de él, pero hasta donde sé, es un buen muchacho, es tranquilo, ah, le agradan las cosas de la iglesia, especialmente los clubes, los cadetes médicos, y en ese mundo se desenvuelve. Es un jovencito por acá, ven, Leo, él es Leo, muchos de ustedes lo conocen, tal vez otros no, pero él es el que le toca la palabra en esta noche. Vamos a estar orando en nuestros corazones para que el Señor lo utilice y que las palabras que salgan de su boca sean dirigidas por el Espíritu Santo. Muy feliz sábado. ¿Cómo se encuentra la iglesia de Dios en esta noche? Es un placer para mí escuchar eso y es un placer para mí estar aquí frente a ustedes esta noche. Me alegra mucho ser uno de los jóvenes elegidos para tener la palabra de Dios en esta noche. Al principio no se lo voy a negar. Estaba un poquito asustado de tener la palabra. Yo no tenía mucha experiencia en eso. Pero cuando estudié la vida del joven que tengo que hablar en esta noche, ese miedo se fue. Y estoy aquí frente a ustedes esta noche para hablarles sobre David. Antes de empezar, quisiera tener una palabra de oración. Si me pueden acompañar inclinando su rostro. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque me permitiste a mí estar aquí frente a mi familia, Señor. Que en esta noche hables tú a través de mí. Te doy permiso, Señor, para que me uses y nos dejes saber a nosotros lo que tú quieres que entendamos en esta noche. Sé con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. De ningún hombre en la Biblia se ha hecho una aclaración tan fuerte como la que hizo Dios acerca de David, a tal punto de que lo llamó conforme a su corazón. Pero, ¿cuáles fueron las cualidades para que Dios llamara a David conforme a su corazón? Porque Dios no dijo lo mismo de José o Daniel, quienes con ese carácter de pureza fácilmente podrían haber sido identificados como conformes al corazón de Dios. Pero ¿qué hizo David para llegar a ser catalogado de tal manera? Si nosotros estudiamos la vida de David cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que él tuvo una de las vidas más profundas y más sinceras cuando se trata a la adoración a Dios. Si nosotros leemos los salmos de David, nos vamos a enterar que todo lo que está allí escrito fueron las vivencias personales de David. Todo lo que él escribió fue lo que él vivió. Nadie puede negar el enorme talento para la alabanza que él tenía, mis hermanos. Si usted lee el Salmo 23, usted se inspira. Si usted lee el Salmo 19 o el 119, usted siente deseo de alabar a Dios. Si hay una lectura que representa el amor de Dios, sin duda alguna, son los salmos de David. Su vida estuvo empañada del pecado, es cierto, pero esa mancha del pecado no eclipsó la vida del hombre que fue sacado del cordero de las ovejas para ser puesto como el más grande rey de todo Israel. De él dijo su biógrafo: aquel varón fue levantado en lo alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. La confianza de David no estaba puesta en su propia sabiduría, ni tampoco estaba puesta en su propia justicia. Él entendió que el amor de Dios era desde la eternidad y hasta la eternidad. Quisiera que vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 26, versículo del 1 al 3. La palabra del Señor dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Amén. Esa fue la introducción del personaje en el que vamos a hablar esta noche. Vamos a ver los altos y bajos de la vida de este gran rey. Vamos a ver que David fue un hombre que confió en el Señor y buscó de él. Quiero que nos motivemos, mis hermanos, a actuar como David lo hizo. El primer tema que vamos a tocar en esta noche
tiene que ver con que David fue un hombre buscado por Dios. El primer rey de Israel fracasó por su desobediencia. Aun cuando él fue elegido por Dios, él fracasó porque él decidió tomar sus propias decisiones. Él decidió desobedecer a Dios. Pero Jehová encontró en David un corazón muy distinto al corazón de Saúl. Se dice de David que fue sacado del corral de las ovejas porque ese era su trabajo. Él era un pastorador de ovejas. El pasaje de Samuel nos dice, Jehová se ha buscado de un varón. Es un privilegio muy grande, mis hermanos, ser elegido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Salmos 89:20 se nos dice que Jesús halló a David, que Dios halló a David como su siervo, lo que equivale a pensar que antes de que Samuel lo encontrara, ya Dios lo había hallado. En el Salmo 78:70 se nos dice que Dios eligió a David como su siervo. En esto hay un asunto importante. Si nosotros hacemos una comparación entre Saúl y David, tenemos que mientras el pueblo eligió a Saúl como su rey, Dios mismo se proveyó de un rey. Dios escogió a David como el rey. En 1 de Samuel 16:1 se nos dice que entre todos los hijos de Isaí, Saúl era el menos insignificante. David era el menos insignificante por ser el menor de los 7 y por el trabajo que realizaba, que era pastorear ovejas. Pero David era un hombre fuerte y era atleta. De él, según las historias que él mismo narraba, se nos cuenta que sus piernas eran ágiles como gacelas, capaces de saltar cualquier impedimento, y sus brazos eran adiestrados para tomar el arco y lanzar piedras con la honda, con extrema precisión. Eso explicaría más adelante lo que pasaría en su pelea contra Goliat, la manera en que lo mató de una pedrada certera. Pero aún más se nos dice que sus manos eran capaces de pelear contra un león o un oso con tal de proteger a sus ovejas. David tenía muchos talentos, pero uno de los más importantes era su talento para la poesía, combinado con una gran osadía y una muy particular forma de dirigir. La nobleza del carácter de David se ve reflejada en el momento exacto en el que él llega al palacio. David llega al palacio porque él era músico. Él fue allí como un invitado. Y él no llegó allí para tocar ningún banquete real. David llegó allí porque su música, ejecutada probablemente a la perfección, calmaba el espíritu de Saúl. Porque había un mal espíritu que la música de David atormentaba y lo alejaba de Saúl, una vez que el espíritu de Dios se alejó de él. Hay dos asuntos que describen la delicadeza del carácter de David. El primer asunto tiene que ver con su amistad que tuvo con Jonatán. La amistad que tuvo David con Jonatán fue tan profunda que aún después de que Jonatán muriese, David se enteró que Jonatán tuvo un hijo que quedó lisiado de los 2 pies. ¿Y qué hizo David? Lo invitó a la mesa del rey para que comiera para siempre. El otro asunto que nos revela la delicadeza del carácter de David tiene que ver con el rey mismo. Saúl sentía celos por David y en muchas ocasiones intentó matarlo. Pero David, aún sabiendo esto, no en pocas ocasiones le perdonó la vida. Mis hermanos, esos dos ejemplos nos dan a demostrar el buen carácter que tenía David y si era digno de ser llamado conforme al corazón de Dios. El espíritu del Señor había abandonado a Saúl y mientras esto pasaba, la vida de David se veía envuelta en el espíritu del Señor. Es muy importante saber que el espíritu de Dios está contigo y conmigo en esta noche. Nada trae más seguridad que la vida cristiana al saber que somos elegidos por el Espíritu Santo. El segundo tema que vamos a tocar en esta noche es que David fue un hombre que se dio a la búsqueda del Señor. Yo no sé ustedes, pero desde que yo escucho el nombre de David, yo pienso en una sola cosa: la pelea que tuvo él contra Goliat. Eso es lo primero que me viene a la mente. Quiero que nos imaginemos el peligro en el que se encontraba David. Goliat era
un hombre que medía 2 metros con 90. Eso en pies sería, mis hermanos, 9 pies con 60 alrededor. El hombre promedio mide 5'8". Goliat medía 9. Eso es casi el doble. Se dice que su armadura pesaba alrededor de 200 kilos. La mera presencia de Goliat era capaz de hacer que cualquier valiente del campo de batalla abandonara inmediatamente. Y no solamente eso, él fue a David con unas palabras muy hirientes, especialmente aquellas que le decía que le iba a dar su cuerpo de comer a las aves de rapiña. Pero David no se inmutó, mis hermanos. Él fue y enfrentó a Goliat con las siguientes palabras: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Solo los hombres que han buscado al Señor con esta diligencia, solo los hombres que de corazón buscan al Señor pueden usar su nombre de esa manera. El coraje y la demostración de valentía de parte de David al enfrentarse a tan temible enemigo nos revelan la confianza que tenía en el Señor. De modo que mientras Saúl temblaba de miedo y se escondía, David peleaba contra el gigante. Yo no sé por qué problema tú estás pasando en esta noche, pero yo quiero decirte que no hay por qué quedar avergonzados cuando nosotros peleamos con nuestro propio Goliat, si lo hacemos usando el nombre de Jehová. La palabra del Señor dice: todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Una piedra lisa del río fue más que suficiente para derrotar a la mano derecha de los filisteos. Con una sola piedra lisa del río, David derrotó aquel as bajo la manga que tenían los filisteos. David no se echó para atrás, no se acobardó cuando vio el tamaño del gigante, no se acobardó cuando escuchó aquellas palabras con las que él se dirigía a él, y tampoco se acobardó cuando vio el pesar de esa armadura, porque la convicción que tenía David con Dios era mucho más grande que su miedo. Desde aquel momento quedaría en manifiesto el amor y la devoción que sentía David por Dios. De él vienen estas palabras: escucha, oh Dios, mi voz en mi oración, guarda mi vida del miedo del enemigo. Así tenemos que aunque David fue un hombre de guerra, él no dio un paso adelante sin antes consultarlo con la voluntad del Señor. En los salmos donde él basó toda su experiencia, podemos ver un hombre que realmente se dio a la búsqueda del Señor. A través de esos salmos, él expresa las más inalcanzables alabanzas al Señor. David expresa a Dios como el Dios sobre los dioses y el Señor de señores. A tal punto era su confianza en el Señor que se atrevió a decir que los otros dioses tenían ojos, mas no veían. Tenían pies, mas no caminaban. Y tenían boca, mas no hablaban. Él reconoce a Dios como la roca eterna, como el proveedor de todas las necesidades. El alma de poeta que tenía David fue un talento y un don entregado por el cielo. El don de David era tan grande que esto lo llevó a componer las más inalcanzables alabanzas escritas en el himnario hebreo. Y era tan avanzado en su música que se decía que su propia mano fue hacedora de 4,000 instrumentos dedicados a la alabanza del Señor. David fue un hombre alegre en su alabanza. De allí que dijera lo siguiente: quiero que vayan conmigo a Salmos 66 del 1 al 4. Salmos capítulo 66 del 1 al 4. Dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Dadle la gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán admirables son sus obras. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Fue tal el deseo, mis hermanos, de la comunión de David con Dios, que éste reunió lo suficiente para construirle un templo, pero Dios no se lo permitió porque él era un hombre de guerra. En David tenemos un hombre que se dio la tarea de buscar a Dios. Con relación a su vida de oración, dijo lo siguiente: oh Jehová,
De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Con relación a su meditación, escribió lo siguiente: Oh, cuánto amo yo tu ley, y todo el día es ella mi meditación. Con relación a la dirección de su pueblo hacia Dios, dijo: Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mis hermanos, así debería ser el creyente. Dios debe ser lo primero para todo el creyente. El último punto que quiero tocar en esta noche tiene que ver con que David fue un hombre que tuvo debilidades, pero de él vendría el Mesías. David, aunque amó profundamente al Señor, era humano de carne y hueso, como tú y como yo, y cometió errores. Pero como alguien escribió, para todos los que sufren del pecado, la ganancia sobrepasará en mucho a la pérdida, en el crédito del hombre que agradó al corazón de Dios. En la debilidad que mostró David frente a la tentación sexual y luego el crimen que cometió contra el hombre que traicionó, esto nos deja claro algo. Mientras más cerca usted está de Dios y mientras más Dios te ha dado para la tarea, ahí es cuanto más en vigilia debemos estar. Escuche bien estas palabras. Mientras más usted está cerca de Dios y mientras más Dios te ha dado a ti para la tarea, ahí es cuando más en vigilia debemos estar. Un momento de ociosidad en la vida del rey lo conllevó a muchos años de dolor, arrepentimiento y de pesares. Y lo que es aún peor, lo llevó al desagrado de aquel que lo había considerado conforme a su corazón. Una tarde de ociosidad en la vida de David, porque no había acompañado sus soldados a la guerra, produjo en su corazón una irresistible tentación que lo llevó a tomar del fruto prohibido. Tómese en cuenta que David ya había tomado otras mujeres antes. La noticia del embarazo de la compañera de pecado le hizo reaccionar de una manera que buscó a toda forma ocultar. El primer intento tuvo que ver con que Urías viniera y se acostara con su esposa. David trató de todo, a tal punto de que trató de emborracharlo para cumplir con su cometido. Pero Urías, siendo uno más de sus fieles soldados, no podía quedarse a dormir en casa mientras tenía que cuidar el arca del Señor. David entonces tomó la decisión de contactar con su comandante, con el general de los ejércitos, Joab, y ideó un plan para tenderle a Urías una trampa, para colocarlo en un punto estratégico y específico en la batalla que diera como resultado en su muerte. Y así fue. Urías murió en la batalla por culpa de Joab y David. Y pasaron los años. Pasó un año, pero el tiempo no acalló la conciencia culpable de David. Es ahí cuando entonces aparece frente a David el profeta Natán y le cuenta sobre el hombre que tenía una sola oveja. Quiero que vayamos a 2 de Samuel capítulo 12. La palabra del Señor dice: el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad habían dos hombres, uno de él era rico y el otro era pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola ovejita que había comprado y él mismo crió. Y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su comida, bebía de su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitarle al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre de su pobre ovejita y le preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios
Te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor. El Dios de Israel dice, yo te escogí como el rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agradaba? Has asesinado a Urías, el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que has menospreciado el apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Fue ahí, mis hermanos, cuando David se dio cuenta que había pecado contra el Señor. Y fue ahí cuando entendió y dijo las siguientes palabras: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. En ese momento, cuando él reconoce su pecado, hace lo siguiente: eleva una oración que quedaría grabada en el Salmo 51. Ese Salmo, más que una carta de arrepentimiento, es una radiografía al corazón humano. Ese salmo, ese salmo ha ayudado a muchos hombres alrededor del mundo en sus debilidades. También Jehová ha redimido tu pecado. Solo se tiene un corazón como el de David cuando uno es capaz de reconocer la falta. Solamente cuando uno reconoce la falta en una confesión sincera y de profundo arrepentimiento, vendrá un perdón instantáneo. Las consecuencias de sus pecados son muy notorias, pero la verdad es que Dios sí perdona el pecado que nosotros hemos hecho, pero el resultado permanece. El resultado de nuestro pecado aún es visible, aunque Dios nos haya perdonado. Pero después de todos los azotes y después de demostrar el amor de sus fieles seguidores, David hace lo siguiente. Él llega a cantar: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Es Él solamente mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Y en lo profundo de su reconocimiento al amor de Dios y su restauración, dice lo siguiente, en el Salmo 143, dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará ninguno delante de ti. Los poderosos hombres del Señor, mis hermanos, también cometen errores. Los hombres poderosos del Señor, aquellos jóvenes valientes, son de carne y hueso como tú y como yo. Pero como dijo Pablo, tu poder se perfecciona en la debilidad. Al final de la vida de David, Dios cumplió su propósito. Dios cumplió el propósito que tenía en David. Yo quiero que Dios cumpla el propósito que tiene contigo y que tiene conmigo también. Una de las palabras que deben ser recordadas son los sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y solo para recordarles en esta parte final, del linaje de David fue que vino el Mesías. No dice la Biblia que vino de Abraham y no dice la Biblia que vino de Moisés, sino de David. Así termina la vida de aquellos jóvenes valientes del Señor. David tuvo una vida larga, vivió de buena vejez y lleno de gloria.
No se dice lo mismo de Saúl, quien por ser tan obstinado en desobedecer al Señor, su nombre fue puesto en el olvido. El Señor está en búsqueda de corazones dignos de ser llamados conforme al suyo. Yo quiero que tú que me escuchas en esta noche, quizá me ves a través de el internet, o para ti que estás ahí sentado, quiero que te lleves a tu casa dos preguntas. ¿Es tu corazón como el de David, conforme al corazón de Dios? ¿Y estás dispuesto tú a entregar tu vida como lo hizo David? Quiero hacerle un llamado a todas las personas que están acá, especialmente los jóvenes. Quisiera que pasaran adelante para tener una oración final. En lo que el Señor toque el corazón de ustedes para que pasen, voy a leer lo siguiente. Pablo al final de su vida dijo: he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el justo juez, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a los que con amor esperan a que Él vuelva. Amén. Vamos de rodillas para tener una oración. Amante Padre, que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa semana que tuvimos. Señor, que el mensaje puede estar con nosotros desde esta noche, Señor. Que decidamos realmente hacer un cambio en nuestra vida, así como lo hizo David. Que nuestro corazón, Señor, sea conforme al tuyo. Te pido, Señor, por cada persona aquí presente, por esas personas que nos escuchan en línea también, Señor. Te pido especialmente por mamita, Señor. Te pido que pases tu mano sanadora sobre ella. Te pido también por la tía de Mireli, Señor. Tú sabes la situación que está pasando la familia de ella y la familia de todas las personas afectadas, Señor, con el incidente que tuvo que ver con ella. Te pido, Señor, por todas las personas aquí presentes también, que tú toques su corazón y ellos puedan decidir cambiar su vida y seguirte a ti, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.